Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre al webinar de análisis de la semana. El día de hoy tenemos un tema bastante importante, la importancia de lo básico. La importancia de lo básico, ¿sí? Hemos tenido varios temas importantes en los últimos días, pero este es un tema que se ha estado volviendo recurrente al momento de nosotros olvidarnos de lo básico, ¿cierto? Lo básico, simple. Solo lo básico nos hace rentables y solo lo básico nos hace mantener esa estabilidad o esa rentabilidad que perdure en el tiempo. Entonces es necesario que nosotros mantengamos lo básico actualizado y que no nos salgamos de ello, ¿cierto? Antes de empezar a grabar teníamos una conversación con nuestros compañeros, cuál es de varias situaciones o circunstancias que se han presentado en la operativa al momento de que se nos olvida qué es lo importante y qué es lo que debemos hacer. Entonces nos saltamos puntos importantes como saber cuánto quiero perder, no poner stop loss, estar presente en la operación, respetar los soportes y las resistencias y cosas como esas. Son básicas, pero que después de que nosotros tenemos un tiempo ya de operativa, pasamos a olvidarnos de ello. Y yo a ustedes se los he dicho mucho, muchachos. No nos olvidemos de las cosas básicas, estemos siempre actualizados, pero con lo básico, siempre. Aprendamos sobre lo que es la base, ¿sí? Aprendamos sobre la base sin salirnos de ella. Entonces, es muy importante que entendamos que esa base es la que a nosotros nos da la rentabilidad, es la que a nosotros nos muestra el camino que debemos seguir. Entonces, yo quiero que hablemos desde eso, ¿cierto? Pongámonos un ejemplo es de que tú entras en una operación y te estás ganando el 2% de la cuenta, el 1,5% de la cuenta. Y por esperar un poco más, esa cuenta se te devuelve o esa operación se te devuelve y sales en pérdida, ¿cierto? Entonces es muy importante, muchachos, que sepamos cuánto queremos ganarnos realmente, dónde queremos llegar, que establezcamos bien ese parámetro de ganancia, ¿cierto? ¿Quién me comparte una experiencia como la que hablamos al principio? ¿Alguien les ha pasado algo similar, muchachos? ¿Mm? Mauro. ¿Cuál es la pregunta, Cris? Qué pena. Sí, Mauro, a ver si nos compartes un poco de lo que te ha pasado a ti anteriormente. Pues ya te dije. Sí. Errores frecuentes que hayas cometido y que los tengas ahora presentes. Errores frecuentes, pues eh, esperar a tomar más ganancia del 4% o de donde pongo el toma de ganancia y subirlo. Y el más grave de todo es correr el stop. Ese es el error más grave que podemos cometer. Ok, muy bien. Y otro muy importante y mi consejo para los que están operando en demo es el miedo. No se puede tener miedo a la hora de operar. Porque me ha pasado con gente que conozco que les da miedo, entonces no entran en una buena operación porque se llenan de miedos y de sustos. No hay que tener miedo, después de que uno tenga claro dónde va a poner el stop, no hay que tener miedo, hay que entrar a operar sin miedo, porque para eso aprendimos y esto sí sirve y sí vale. Doy fe de ello. Otra cosa que también me pasaba a mí, pienso de que es tener más confianza en el análisis que uno hace, porque a veces hacemos un análisis y de pronto como que, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? Y bajamos la operación incluso antes de tiempo. Por ejemplo, hace como 2 días monté, bueno, en realidad la monté fue ayer, MRK, y yo la había puesto y se consolidó mucho en un lugar, pero las EMAs se habían cruzado, ya estaba cruzando prácticamente la EMA 20 y la 50 a la baja. Yo decía, no, esto va a llegar al mínimo a este soporte y a esta resistencia que están claras que va a llegar hasta ahí. Me costó casi 2 días esperar a que llegara hasta ese punto y llegó, hoy me llegó en la mañana.
pero en otra ocasión yo me hubiera desesperado apenas se comenzó a consolidar y no hubiera confiado en mi análisis. Y me pasó muchas veces que desistía de operaciones y después esperaba y sí se va el movimiento. Ok, Juliet, muy bien. Entonces, te llevaba como a entrar en ese desespero, ¿cierto? Entramos en el punto en el que se nos olvida leer nuestra bitácora. Eso es un básico, muchachos. A ver, ahora yo lo hablaba con Estefan antes de iniciar el webinar, que esta semana la he tenido en negativo. Ojo, la he tenido negativa, porque realmente ha estado difícil la semana. Difícil, ha estado muy difícil, no puedo decir lo que no. He tenido una pérdida de $450 en solo 2 días. ¿Por qué? Porque dejé pasar por encima un básico, entrar en la ruptura, ¿cierto? Y cuando dejo de entrar en la ruptura y me acelero a la entrada, pues la operación se me ha devuelto. Pero espere, ¿cómo así? Se me devuelve la operación, he perdido y voy a mirar, claro, la ruptura aún no se había hecho. Tenía acompañamiento de las EMAs, pero no rompió. Y después me pasa también lo siguiente, que veo una ruptura muy buena y quedas con el miedo que dice Mauricio o que hablabas tú, Juliet. Y no ingreso en Intel, que es más, les voy a compartir un poco Intel el día de hoy. Intel estuvo genial, la tenía aquí, que ustedes la van a ver. Fue una entrada que, mejor dicho, estaba en esta consolidación, miremosla en 15 minutos, la había marcado aquí, la tenía clara, esta era la entrada, ya la había marcado, ya le había puesto alarma y todo, me sonó la alarma, la había marcado con 20 de stop y no le entré, así la tenía marcada, esa era la entrada, así, y no la entré. Entonces, olvidamos lo básico, rupturas, ¿sí? Rupturas de consolidaciones. Miren la consolidación dentro de la consolidación. Entonces, en esta consolidación hizo una ruptura, rompió la línea de soporte que tenía aquí y cayó justamente hasta el soporte de la consolidación. Y incluso ahí quiere seguir yendo hacia la baja. ¿Ven? Entré otra vez en DBN, volvemos a reiterar DBN. A ver, como DBN nos ha estado dando, entonces me quedo en DBN y se me olvida. Entonces hoy perdí nuevamente en DBN porque tenía ruptura, ojo, teníamos aquí la ruptura de esta consolidación. Miremos, tenía ruptura de consolidación, me monté en este sector de precio, hice un máximo, no cerré y se me devolvió la operación y salí en negativo. Esta fue la pérdida del día de hoy. Ojo, tenía la ruptura, claro que sí, tenía ruptura, tenía el triángulo ascendente, el movimiento, pero no hice caso a mi línea descendente porque la tenía marcada mucho antes de poner la operación. Recordemos que la línea descendente nos marca un tope máximo y mire cómo lo respetó de bello. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando vi que llegó allí, en 5 minutos vi negatividad, ¿sí? No cerré la operación, cometí un gran error. Nuevamente los básicos, respetar o acordarme, en este caso de los trazos de premercado. En el premercado me había trazado la línea descendente y justamente mire cómo la respeta y luego se fue a la baja. ¿Ven? Tenía otra entrada en Bank of America desde ayer la tiré por la noche. En Bank of America la entrada era en la ruptura de la consolidación y tampoco entré. ¿Por qué? Porque ya tenía miedo de la pérdida en DBN. Entonces, nos pasa a todos, nos pasa a todos. Y 2 de 3, pero la tercera en la que había entrado perdí. Ya está. Lamentablemente así es el trading. Tenía 3 ahí, tenía 3. Esta es mi lista, esta pequeña lista que tengo aquí, este pequeñito, la tenía marcada porque justamente eran las que yo tenía mejor vistas, las 2 primeras y en Intel, que me sonó la alarma. Estas 3, solo esas 3. Y decidí por DBN porque pues ya venía con DBN o ya vengo con DBN hace más o menos
20 días, pero nuevamente pasamos a los básicos. Se me olvida que DBN está en consolidación o se me olvida, no sé qué era lo que yo estaba buscando en DBN. Dejé 2 entradas geniales por irme nuevamente a lo más fijo, ¿cierto? Hombre, que ya se me había dado la ruptura de la consolidación, que notamos que al inicio del mercado, venga, ampliámoslo un poquito, teníamos este movimiento, ¿cierto? Y luego esta vela en posición de cruz o el doji, y ya se fue en largo y nuevamente respetó muy bien en la línea descendente y se fue a la baja. Pero pasa, muchachos, pasa. Entonces, nos empezamos a llenar de miedo, de nervios y se nos olvida pensar. Entonces, lo básico, que es la ruptura o que son cosas como no mover el stop y todo esto, hay que mantenerlos muy presentes porque son cosas que ya se hacen instintivamente, ¿cierto? Instintivamente, es decir, que si con o sin emociones, el instinto hace que funcione. ¿Me hago entender? Entonces, cuénteme algo similar. ¿Alguien les ha pasado algo parecido? ¿Les ha pasado algo parecido? Pongamos ese instinto a trabajar, muchachos. Juliet, Estefan, Mauro, Paula, José, Albert, Alejandro, Ramiro, Cristian Daza, Mauri, ¿quién? Yo ya he contado mi historia, yo ya he contado mi historia. Muy bien, Mauro. A mí me parece, aló, Sí, dime, Mauro. a mí me parece que a veces cuando perdemos uno como que ya luego no quiere mirar las gráficas ni nada, y tiene que como darse un stand-by ahí, mirar a ver dónde está la falla y todo eso. Correcto, muy bien. Muchachos, eso nos pasa, o sea, pasa siempre porque es que las emociones siempre están allí. A ver, para tú ser un buen trader no tienes que ser una piedra y dejar de sentir emociones. Simplemente el hecho es de lograr una estabilidad en que las emociones se estén equilibrando, ¿sí? Y la única forma de lograrlas, o la única, perdón, la única forma de lograr el equilibrio de esas emociones es manteniendo el nivel básico de todo, instintivo. Es mantener ese instinto vivo, el instinto de protección de la operación, el instinto de una ganancia es una ganancia, el instinto de que voy ganando el 1% y veo que se va a devolver, cerrar. O voy ganando el 5%, saber que ya voy ganando, proteger, ¿cierto? Cosas como esas son cosas instintivas. ¿Algo otra cosa que les haya pasado, muchachos? Por ejemplo, dudar de tu operativa, dudar, cuando ya tú has hecho 10.000 veces la misma entrada, pierdes una y ya dudas. Ojo con eso, que por eso hay que estar releyendo tu bitácora. Sí, eso es cierto. ¿Qué ha pasado, Mauri? Y a veces uno duda y ve la operación y no entra, pero resulta que sí era, pero la duda no lo dejó ganar. Y entonces, ¿de qué manera lo has resuelto tú, Mauri? Volviendo a lo básico, ¿Y cómo volvemos a lo básico? ¿De qué manera lo hacemos? pues bro, yo me voy mucho a los trazos también. Yo opino que Dime. volver a lo básico sería como tomar en cuenta lo fundamental, lo básico de Fénix, o no, lo importante de Fénix, que también es su base, es la psicología, ¿no? Y a nosotros nos asesoran mucho. Por ejemplo, yo recuerdo que Cristian dijo, si uno se siente saturado, si ve que de pronto no está funcionando, alguna vez lo dijo en un webinar, me interesó y dijo, pues simplemente aléjese de las gráficas, por hoy no opere, deje así. Entonces yo creo que cuando uno está en esos momentos en los que no está funcionando y quiere enseñarse a lo básico, sería como eso, como primero alejarse, el día de mañana volver a lo básico, básico técnicamente, pero primero se controló uno emocionalmente y ya el día siguiente lo puede hacer técnicamente, sabiendo que usted el día anterior se sintió, lo escribió en la bitácora, lo tomó en cuenta para el día siguiente. O sea, yo creería que es eso. Es excelente, Estefan, es correcto.
Es así de fácil, muchachos. Mire, Mauro, otra vez lo voy a tomar a usted, Mauro. ¿Por A qué? mí, ay, hermano, me cogió hoy a mí. Mauro, Vean, los básicos son muy sencillos, Cris. Nunca ir en contra de la tendencia. sí, Soportes y resistencias muy importantes. sí, Trabajar sobre los soportes y la resistencia y listo. ok, muy bien. Esos son los básicos, básicos, básicos para mí. Es correcto, es correcto. Esos son los más básicos de todos. Pero yo lo iba a tomar a usted en este webinar, justamente, Mauro, ya que lo tengo y que nos está acompañando, porque entendamos que la frustración que tú sentiste, lo voy a poner como ejemplo porque fue algo real y pasó justamente este martes que tú y yo hablamos, y lo voy a decir abierto, es porque quiere uno tirar la toalla. Punto. Esto no es para mí, esto no funciona, te frustras, te sientes hasta llorar. A muchas personas se les sale la lágrima, porque dicen que esto no es para ellos, porque dicen que no funciona, porque dicen que no, algo se te pasa por la cabeza y se te cruzan los cables. Pero entonces, cuando te preguntas qué has hecho y empiezas a contar, solo con escuchar te das cuenta, ojo, primero, corriste el stop o simplemente apresuraste la entrada o simplemente no miraste los trazos o no entraste en el soporte ni en la resistencia o entraste en la mitad persiguiendo el precio. Eso, son muy básicos. No perseguir el precio, soporte y resistencia, como Mauricio lo acaba de decir. Y entonces, claro, empiezas a tener mínimos errores. No entrar en el soporte o no entrar en la resistencia. No esperar ni la ruptura o entrar a mitad del movimiento. Entonces, claro, ahí ya está cerrando. ¿Por qué? Porque son errores básicos, elementales, que si cometes dos, tres, pues ya tienes tres operaciones negativas. Entonces, claro, ya empiezas tú a maquinar negativamente, a dudar, porque has perdido. Y es lógico, porque estás perdiendo. Pero entonces, claro, cuando ya lo ves con razón, cuando ya empiezas tú a autoevaluar esa operativa, te das cuenta, claro, yo moví el stop, no entré en la ruptura de la consolidación, no me hice caso en los trazos, no hice bien el premercado o yo qué sé, cualquier cosa, pero pasa. Entonces, claro, otra vez vuelvo a decirlo de la manera en que siempre lo digo y que siempre se los dejo saber a ustedes. Cuando las cosas son tan fáciles, pasamos de ellas. O sea, al ser como circunstancias que supuestamente ya manejamos, que circunstancias que ya tenemos supuestamente arraigadas, pues dejamos de hacerlas, ¿cierto? Se nos olvida. Porque claro, no, yo ya la manejo, yo ya la sé, eso ya lo sé yo, eso ya lo manejo yo muy bien. Entonces, en soportes, eso lo sé marcar yo. Pero entonces ahí es donde entra el error, que son tan básicas, que son tan elementales, que las pasas por alto, porque son tan elementales que supuestamente no funcionan, pero hey, las bases son las bases. Un edificio sin bases se cae. Entonces, claro, ese tipo de cosas tenemos que mantenerlas frescas y tenemos que ceñirnos a ellas, respetarlas, ¿sí? Porque si no tenemos esas bases o por error cometemos un error con un básico, entonces no las tenemos claras, porque si nos equivocamos en un básico, es no correr el stop, no entrar en la resistencia, no perseguir el precio, dudar de tu operativa, dudar de tus trazos, ¿sí? Entonces, claro, a ver, estamos errando. Pero ves cómo erramos en lo más elemental, en lo más básico. ¿Cómo evitar ese tipo de errores? Ojo, ¿cómo evitar ese tipo de errores? Este es el punto clave de este webinar. ¿Cómo los evitamos? Ayúdenme a formar ese plan para evitar ese tipo de errores. Para entrar bien en una operativa, el primero, ojo, anótenlos, por favor, los voy a anotar yo también porque
es importante. Primero, para evitar entrar es colocar una alarma. Es decir, si hay consolidación, yo no voy a entrar en esa operación hasta que la alarma no me suene. Ese es un punto a favor para yo no entrar antes de que la alarma me suene, o para yo no entrar antes de que la consolidación explote, o antes de que rompa el soporte y la resistencia, ¿cierto? Entonces, esa es una solución. Para yo no apresurarme a una entrada, lo principal es colocar una alarma. Ya está, ya sabemos colocar alarma, ¿cierto? Entonces, mire que vamos a ir solucionando esos errores que cometemos. Entrar antes. ¿Cómo no correr el stop? El stop no se debe correr. De esa manera, a ver, ¿cómo podemos nosotros evitarnos a nosotros mismos correr el stop? O sea, alguna solución, muchachos. Acabo de dar una para las rupturas o para entrar acorde a un movimiento que ya hayas visto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alivianar o ayudarnos a nosotros a recordar ese básico de no correr el stop? ¿Cómo evitamos eso? Alguien que me ayude. Vamos. Ya acabo de dar una idea. Número 1, poner una alarma en rupturas o después de la resistencia o de un soporte para entrar cuando la alarma suene. ¿Cierto? ¿Quién me dice, pues, cómo evitar correr el stop loss? ¿Quién me lo dice, muchachos? Juliet, Estefan, Albert, José, Mauro, Cristian Daza, Paula. ¿De qué manera educamos nosotros nuestra operativa para evitar que eso pase, para evitar que corramos un stop? ¿O de qué otra manera nos educamos a nosotros mismos para que mantengamos esos básicos siempre presentes? Vamos, otro básico, al menos otro, ya que no tenemos una respuesta para el stop. El segundo, ¿qué otro básico cometemos mucho o qué otro error cometemos muy seguido, muchachos? Mauro, dime tú, Mauricio. Mauri, Trading Adictos. ¿Lo estás pensando? Juliet, Albert, Alejandro, Cristian Daza. Pues, bro, a mí me ha ocurrido mucho que, digamos, cuando veo que ya se está desarrollando la operación y que voy ganando una parte, a veces dejo el trailing stop muy pegado a 10 centavos, a 5 centavos, pero resulta pues y pasa de que el mercado tiene que realizar un retroceso y en ese retroceso me saca la operación. ¿Pero sales en positivo o en negativo? No positivo. Entonces, ¿está bien o está mal? Pues está bien, pero es algo que debo manejar porque no es correr el stop block, sino pues sí es correr el stop block, pero para hacer trailing stop. Lo que tú quieres es tener ampliación de esa operación, o sea, alargarla. ¿Cierto, Mauro? Sí, digamos, por ejemplo, cuando hay una vela envolvente muy grande, entonces yo voy detrás de ella esperando que ya la otra salga, cambiando los marcos de tiempo. Entonces me ha ocurrido que pequeños retrocesos me sacan la operación. Respuesta a esa pregunta, respuesta. La segunda, colocar trading stop, ojo, colocar trading stop en gráficas de 5 minutos en la de 20. Ya está, detrás de la de 20. De esa manera proteges la operación y dejas que se mueva, ¿vale? Detrás de la de 20, trading stop detrás de la de 20. En 5 minutos. Esa es la respuesta a esa incógnita, muchachos. Entonces utilicemos en trailing stop las gráficas de 5 minutos. ¿Qué otra forma o de qué otra manera podemos solucionar otro error frecuente de los básicos? Que evitemos nosotros cometer esos errores.
El miedo para entrada a una entrada. A ver, pongámoslo en contexto, muchachos. Por ejemplo, yo hoy dudé en la entrada de Intel, perdón, de Intel, después de que me había sonado la alarma. ¿Mm? Tenía 3 entradas, 2 fueron positivas, una fue negativa y justamente yo entré en la negativa. ¿Por qué pasa eso? ¿Por The Team Marine de Dopingüe? No. No. Diferentes movimientos. Bank of America y DBN, Devon Energy, tenían el mismo movimiento, la misma función, diferentes sectores, pero la misma consolidación. Cruce de 15 minutos sobre la de 200. Y Intel, una en negativo, ruptura de una consolidación. Volvamos a verla. Y me ayudan a pensar de qué manera evitaríamos nosotros tener miedo en esa entrada. Miran DBN, qué belleza. Para el lunes va a haber una entrada en DBN para el que la quiera coger. Ahora hablaremos de eso. Pero entonces, quiero que me ayuden a pensar, muchachos, ¿cometimos un error en esta operativa o fue algo correcto? Pongámoslo en contexto. La ruptura de la consolidación y ruptura de este movimiento aquí, entrada en esta consolidación a esta altura, sobre el cierre, movimiento y no salir fue el error, creo yo, ¿cierto? El no salir fue el error. ¿O estuvo mal hecho el entrar aquí en este sector? Díganme, por favor. Analícenlo y me dicen. Estuvo mal, primero que todo, o entrar o lo segundo, salir de la operación cuando llegó a la línea de tendencia, a la línea descendente. ¿Cuál fue el error realmente? ¿En qué nos equivocamos? Para mí el salir. Correcto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Juliet? ¿Cómo la ves tú, Juliet? El salir. Pienso que sí, haber salido. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad no sé, también pienso que haber entrado en ese punto. Bueno, Una porque ya venías desde arriba y tenía la zona todavía limpia por llegar a la zona de soporte en la parte de abajo y tenía linda caída para abajo. El error era salir. el error fue no haberse salido aquí arriba, en los 16,24. Por no haberse retirado la operación o no haberla cerrado, respetando la línea descendente. Pero entonces, Estabas yendo en corto, ¿no? sí, pero entonces miremos una cosa, muchachos. Aquí había una consolidación, hay una consolidación, miremosla desde el 16 de diciembre, ¿sí? Y hay una ruptura de esa consolidación. En los primeros 5 minutos hizo esta vela, tocó aquí los 15,87 y se fue al largo, ¿cierto? Cuando yo entré sobre esta vela, en la segunda vela en los primeros 10 minutos, yo especulé un movimiento de ruptura alcista muy fuerte, ¿cierto? Se consolidó los siguientes 15 minutos y luego hizo este máximo, debía haber salido en los 16,24 y no salí porque se me olvidó la línea descendente. Entonces, ¿cómo evitamos que se nos vuelva a olvidar la línea descendente para todos, después de que ya la hayamos tirado, muchachos? Entonces, ¿cómo solucionamos ese error de no olvidar este trazo tan importante? Porque si hay una ruptura, muy bien. El problema fue que no la hubo. Entonces, ¿cómo definimos nosotros la salida aquí? ¿Cómo decidimos la salida aquí? Miremos que en gráficas de 5 minutos nos mostró una cruz o un doji, ¿sí? Anteriormente en el sector teníamos varios pisos, varios techos, perdón, 1 y 2, 3 techos, hasta el punto donde habíamos entrado, ¿cierto? No debimos habernos quedado en la operación. Que salimos en negativo fue porque se nos olvidó la línea de tendencia o porque se nos olvidó esta resistencia que teníamos acá. ¿Cómo
evitamos olvidarnos de las resistencias. ¿De qué manera? Estefan, ¿de qué manera tú evitarías olvidarte de esas resistencias? Ese es el tercer punto de hoy, la solución. ¿Cómo evitamos olvidarnos de un soporte o de una resistencia que esté ahí marcada? ¿Cómo hacer? Dime, Cris. Pues yo lo haría alejando un poquito más la gráfica Vale, alejemos un poquito más la gráfica. para poder y ponerla en temporalidades mayores para así tener como una amplia, exacto. Dime, ¿qué más podemos hacer? Pero para que no se nos olvide, ya estamos dentro de la operación. Teníamos cruce aquí, vamos bien aquí. ¿Y cómo no nos salimos en este sector? ¿Qué nos evitaba a nosotros la salida aquí? ¿O qué nos... ¿Haber marcado antes el soporte o la resistencia? Bueno, la resistencia ya estaba marcada, que es la línea descendente. Pero no nos salimos cuando llegó justamente hasta ese soporte, hasta esa resistencia. Miren, miremos que ya la línea estaba, la línea descendente ya está. ¿Ves? Pero es un básico, a ver, es un básico, es una línea descendente y ya tenemos aquí un soporte. Aquí está claramente el soporte. Pues entonces recordar que siempre que toque el soporte y no lo rompe, obviamente entonces se va a devolver, va a ir a tocar, va a ir para abajo o para arriba. Correcto, Juliet, pero ¿de qué manera podrías tú recordarlo? Porque es tan básico. ¿Una alarma? ¿Una alarma? ¿Poniendo una alarma? Puede ser, sí, es correcto. Ponemos una alarma para entrar y una alarma para salir, podría ser. O podría ser también colocar el primer profit allí, aunque la entrada era muy corta. Pero bueno, muchachos, esas son situaciones que se presentan en el mercado, ¿cierto? Mire, hasta ahí habían solo 13 centavos, y está bien. A ver, 13 centavos bien puestos, son 700 acciones, son como 70 y algo, $80. En fin, pudimos haber ganado. Pero miremos la diferencia entre DBN y Bank of America. Miremos ahora Bank of America. Consolidación en 15 minutos. Ruptura en 15 minutos y ruptura de la consolidación. ¿Ven? Aquí fueron 22 centavos de movimiento antes de desplomarse. Y aquí sí rompieron la línea descendente. ¿Ven la diferencia? Aquí hay ruptura de la línea descendente, en DBN no la hubo. ¿Qué solución podríamos nosotros tener en estas dos entradas? A ver, digamos que yo de esas tres entradas, que ya hablábamos de la tercera que es Intel, que me dio miedo entrar, como lo estaba diciendo al principio, en DBN no hizo la ruptura y se desplomó. Y aquí sí la rompió y se fue en largo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estipular si se hace o no se hace la ruptura? Miremos. ¿Quién me dice, muchachos? Eso es la apertura, esta sola es la apertura. Miren que es exactamente la misma consolidación, el cruce de 20 sobre 50 en 15 minutos. Ojo, la misma temporalidad en ambas, el mismo movimiento en ambas, consolidación con cruce y movimiento de ruptura sobre la consolidación. Pero la línea descendente es esta y no la rompió. ¿Ven? ¿Cómo podemos nosotros entonces acordarnos de esto? Porque mire que en una sí rompió y en la otra no, pero es exactamente el mismo movimiento, la misma formación. Formación ascendente con ruptura de 200. Es complicado, ¿cierto? Cristian Daza, ¿tú qué opinas? No, pues Master no sabría. ¿Qué harías tú Para salirme justo ahí, para saber qué hacer en esa operativa? Ya tienes montada la operación. ¿Qué harías tú? trading stop haría yo, pero es que yo no opero en gráficas tan pequeñas, Master. No, a ver, estas son gráficas de 1 hora y de 15 minutos. Estoy hablando de que son 15 minutos y 1 hora. Esas son gráficas de 15 minutos. Está bien ver gráficas en 15 minutos como digamos para esto, ¿cierto? Para la entrada o para el movimiento.
Sí, sí. A lo que yo me refiero es cómo podríamos nosotros saber si se va a romper o no se va a romper la línea descendente. Tendría que ir acompañado, pegado de las EMAs, ¿no? En ambas tenemos las EMAs, ¿o no, muchachos? Mire, ruptura en 15 minutos, ruptura de la de 200 sobre la de 20 y la de 50 al alza, eso es Bank of America, y DBN igual, DBN consolidación y ruptura, ¿vale? Es complicado. Entonces, Está difícil. aquí es lo que yo les quiero a ustedes aclarar, muchachos. El mercado hace lo que quiere. El mercado hace lo que quiere. ¿Ven? El hecho es que la entrada que yo hice esta mañana no está mal hecha. ¿Que me debí haber salido en la línea descendente? Claro que sí. Ese fue mi error. No salirme ahí, en esta resistencia. Aquí. No salirme en los 16,24, 16,26. Ese fue mi error. Pero el error no fue la entrada. ¿Por qué? Porque sí hubo una ruptura de consolidación. Y aparte de eso, tenía acompañamiento de las EMAs. En ambas acciones, en Bank of America y en DBN, lo hubo exactamente lo mismo. La entrada hubiese sido exactamente la misma en ambas. La definición fue el movimiento, que aquí fueron 13 centavos y en Bank of America fueron 22 centavos de movimiento. Ven, aquí en este sector, 22 centavos. ¿Qué me da ese movimiento? Es la apertura. Ojo, la apertura. La solución a esa incógnita, a ese problema es el movimiento de apertura, la fuerza de la apertura o el movimiento con lo que la vela rompe en la apertura. Es decir, ojo, si en los primeros 10 minutos de mercado la línea descendente o la línea esta que ya tenemos aquí trazada como una resistencia, porque justamente pasa por el punto más alto, marcándonos un punto más negativo. Miren esto, muchachos. Ya sabemos, aquí hay que arreglarlo un poquito. Ahí está, perfecto. Vean. Entonces, notemos lo siguiente, muchachos. La línea descendente ya estaba antes de que el mercado aperturara, ¿cierto? Ahí hay una consolidación. La ruptura de la consolidación vendría siendo el techo o la resistencia, exactamente ahí, ¿cierto? Y si en los primeros 15 minutos, en los primeros 10 minutos de mercado no se ha roto la resistencia o la línea esta, significa que va a haber un movimiento negativo, que no va a ser capaz de romper porque si no rompe con la fuerza de apertura, es porque no va a romper. Miremos la Marcel, Sí, dime. qué pena. Pero entonces, un básico, yo me acuerdo que es entrar después de la segunda hora del mercado o tercera hora del mercado, ¿no? Bueno, el básico es entrar después de los primeros 15 minutos, media hora de mercado. 20 minutos, media hora. Ojo, Cris, puedes entrar después de los 20 minutos de mercado, media hora de mercado. Antes no, por la volatilidad. Es justamente por esta misma volatilidad es que hace la ruptura. ¿Ves? Pero, ojo, miremos que la volatilidad en la apertura, en los primeros 15 minutos, porque estamos viendo una vela de 15 minutos, hizo lo siguiente. Llegó a un mínimo, hizo un máximo que nos mostró el máximo. Ojo, que fueron 16,24. No rompió la línea de tendencia o la línea descendente, no la rompió. Y en ese caso nos hizo un mínimo mayor. ¿Ve? Un máximo menor, perdón. ¿Ok? Y de ahí en adelante empezó el retroceso de la operación. 15 minutos. En 15 minutos no rompió. Mientras que en Bank of America sí rompió en los primeros 15 minutos. ¿Ven? Entonces, pudimos haber entrado en lo siguiente. Pudimos haber entrado después de los primeros, a ver, vamos a mirarla en gráficas de 5 minutos, ¿cuándo hizo la ruptura? Mire, en los primeros 5 minutos hizo esta vela, en los segundos 5 minutos hizo esta vela y en los 15 minutos logró llegar hasta los $30, 29,10. Vea, en solo 15 minutos hizo el movimiento, ¿cierto? Luego se hizo un movimiento de retroceso, pero
ya habríamos podido salir con ganancias en los primeros 15 minutos de mercado, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se debe una posible entrada antes de esto? Se debe a la ruptura de la resistencia o a la ruptura de la consolidación. ¿Me hago entender? Es decir, si rompe la consolidación o la línea descendente en los primeros 5 minutos y se fue por encima, póngale la firma que eso va a ir con fuerza alcista. ¿Ven? Pero si no lo rompe en esos primeros 15 minutos de mercado, que hay volatilidad, como lo pasó en DBN, no fue capaz de romper, significa que el mercado no va a tener la fuerza para superar ese obstáculo y se va a volver. Entonces, aquí, punto a favor es que podríamos hacer una entrada negativa. Bien, espero que ya haya quedado entendido hasta ahí. Ahora, vamos a irnos a Intel. Otro básico en Intel, el miedo. El miedo de una entrada. Aquí lo que dijo Juliet al principio, Juliet, excelente. Lo que habíamos acordado era la alarma. Yo tenía una alarma en 50 con 20, en 50 con 19, más o menos aquí. Más o menos aquí o aquí. Sí, en 50 con 19. Después de este movimiento, ruptura aquí, me sonó la alarma y me dio miedo entrar. ¿Por qué nos da miedo entrar, muchachos? Alguien que me diga, ¿qué sensación te pasa o por qué nos da esa frustración de entrar? ¿Por qué el básico del miedo? ¿Cómo eliminamos el miedo? Esa sería como la cuarta. Esa sería la cuarta. ¿Cómo solucionar ese miedo? Juliet, dime tú. Confiando más en nuestro análisis y en lo que hemos aprendido. Bien, pero técnicamente o específicamente, ¿qué harías tú o qué haces tú para evitar ese tipo de sensaciones en ti? ¿Qué te da Bueno, a ti? primeramente trato de buscar que sí tenga pues como todas las señales, el volumen, las EMAs, los soportes, las resistencias, y si yo veo todo eso, trato de estar segura que voy a tener un análisis. Bueno, ya si el mercado se comportó de una manera extraña, ya no es mi culpa, pero igualmente trato de confiar en lo que voy a hacer. Primeramente porque ya lo analicé de varias maneras, entonces como que lo que hago primero es analizarlo bien, que tenga como las confirmaciones. Muy bien, vale, es válida tu respuesta, Juliet. Vamos a ver, ¿quién más me responde? José Pedrique, que has estado muy callado, dime. ¿Cómo contrarrestar ese miedo, José? El miedo. Sí. A haber dudado de esta entrada, que yo les marqué, que evité entrar por miedo, y mírala cómo se desarrolló de bueno. Ya tenemos en este momento un dólar con 11 más de $1 con 11. Yo creo que a veces cuando uno cumple, uno tiene un análisis previo, uno tiende a como a tener nerviosismo sobre sí mismo. Y ahí ya entra lo que es la psicología. Porque si uno viene haciendo un análisis, coloca alarma, ve las rupturas y no entra, ya es manejo de emociones, diría yo. Muy bien, sí. Hombre, el análisis ya está hecho. El análisis ya está Claro, hecho. Tenemos consolidación dentro de una consolidación más grande. Tenemos marcado hasta dónde va a llegar el piso. Ya está marcado hasta dónde va a llegar. Y aún así no entramos. ¿Qué pudo pasar ahí para que no entráramos, Albert? Albert, ¿cómo estás? Hola. Paula, dime tú entonces, Paula Lorena. ¿Qué nos pudo ocasionar ese miedo a la entrada, Paula? ¿O qué te genera a ti el colocar una operación una vez ya tienes el análisis hecho? Muchachos, vamos, Paula, Albert, cualquiera de los dos. Yo creo que está clarito ahí el patrón de que no deberías dudar. Y aparte que tienes ya tu análisis, o sea, ya ves todo lo que puede relacionarse con la acción que te está favoreciendo lo que tú estás creyendo, pues simplemente hay que atreverse a arriesgar, porque si no, ¿cómo avanzamos en esto? Bien, bien, Ramiro, sí.
Pero ¿por qué dudamos? Nosotros sí sabemos que el análisis está bien hecho, si ya nos tomamos la molestia de hacerlo, ¿cierto? Si ya tenemos la molestia del análisis, o sea, ya lo tenemos, ya pusimos la alarma, ya sabemos que si se rompe esa zona de precio, va a caer con fuerza. ¿Qué nos lleva a nosotros a seguir dudando de nuestro análisis? Muchachos, ¿quién me responde? Que de pronto el mercado a veces es diferente ese día por días o una noticia o algo así, y de repente puede tener otro comportamiento diferente al que ya venimos planeando. También ese puede ser un miedo. Te digo, bueno, voy a montar si el mercado hoy va a estar de tal manera. Es correcto, sí, puede ser. Puede ser que un fundamental arruine nuestro análisis. Puede ser que ese fundamental arruine el análisis. La cuestión es que volvamos a los básicos. Se trata de básicos, ¿no? Sabemos que las entradas se dan después de la ruptura de un soporte. En este caso, ahí está claramente un soporte. Claramente tenemos una resistencia y claramente ahí en esas dos tenemos una consolidación. Claramente sabemos que cuando en el básico nos dicen que hay cruce de EMAs es fuerza bajista o alcista, dependiendo de cómo esté, ¿cierto? Eso es algo básico. ¿Por qué el miedo nos afecta si está en lo básico? Si está tan claro. ¿Por qué no hicimos esa entrada entonces? Hombre, está ahí claro, está tan básico y está tan fácil que está ahí, pero acá la puedes. ¿Mm? Tal vez más de porque estábamos viendo otras gráficas, puede ser. El error de estar viendo mucho a la vez, ¿ok? Exactamente, ese es un error básico también. A mí se me han volado muchos por ese mismo error, porque no me Vale. quedo viendo solo una, sino que mientras le doy la vuelta a todas, ya se me ha escapado más de una. Por razón, sí, tienes razón. Pero si ya tienes la alarma y te ha sonado la alarma, Pero, eso, dime. pero ahí sería lo del premercado, porque tienes que tratar siquiera 6 o en las que piense que va a operar el día que está haciendo, ¿no? Claro, ¿cuántas tenemos en este premercado, muchachos? Tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Pero solo había decidido entrar en tres, que eran las dos primeras y que era Intel. Pero Intel la tenía por allá de quinta. Pero ¿qué pasó? Intel me tocó la alarma. Mírenlo aquí. Intel me tocó la alarma activada a las 16:04. ¿Eso qué hora vendría siendo? Eso vendría siendo las 9:45 me tocó la alarma. Pero tampoco está mal, porque es que también hay traders que analizan muchas a la vez y entran también a varias. Es correcto, es correcto. La cuestión es que solo tenía una lista de 6, ¿cierto? Y me activa la alarma a las 9:45 de la mañana, la ruptura, la fuerza de la ruptura, ojo, la fuerza de la ruptura, los primeros 15 minutos. Me activó la alarma. Otro punto clave, ya me activó la alarma, los primeros 15 minutos hizo la ruptura, entonces eso se va a ir, ¿cierto? Que quede ese punto muy claro. ¿Cuál es el punto claro, muchachos? La ruptura en los primeros 15 minutos. ¡Pum! Una bomba. Ojo, se los estoy diciendo. La clave, ojo, se los acabo de decir, se los estoy repitiendo. La ruptura del soporte o de la resistencia en los primeros 15 minutos de mercado. ¡Pum! Si no hay ruptura en los primeros 15 minutos de mercado, es porque se va a ir en contra de ese punto donde estás. Es decir, en este caso, si hubiese roto acá, se hubiera ido en largo. Pero como no rompió ahí a las 9:30, simplemente se fue en corto. Y a los primeros 15 minutos de movimiento hizo la ruptura del piso de la consolidación, o en este caso, el soporte. 15 minutos. Ojo, volvamos otra vez, que quede claro, en el básico. Les estoy dando algo, les estoy dando el tip. ¿Listo? En DBN, en los primeros 15 minutos, no rompió. No rompió.
15 minutos, no rompió, ¿ok? ¿Por qué? Porque hizo una vela altísima, otra vela bajísima, pero no rompió. Bank of America, en el primeros 5 minutos, en la vela de primero de 5 minutos, sí rompe. O sea, cuando rompe, móntese. Ahí puede tomarle la decisión. Ya rompió aquí, el sector lo rompió, móntese. Y se fue. Bien. Y en Intel, a los 15 minutos, hace la ruptura. A ver, estos son los primeros 9:30. Sí, 9:30, a los 15 minutos hizo el movimiento ruptura. ¡Pum! Mejor dicho, la segunda vela de 15 minutos, empezando, miremosla en 5 minutos. Rompió a las 9:45 en punto. Vea, aquí 9:45 hizo el movimiento. A las 9:50 de la mañana ya se había cerrado la segunda vela de 5 minutos por debajo. Hizo una pequeña consolidación. A ver que esto nos está estorbando. Una pequeña consolidación acá. Ampliémoslo un poco. Hizo un pequeño retroceso acá, pero mire que justamente ahí estaba la alarma. ¿Qué pasó? Que todo el día de hoy siguió cayendo. Llevamos $1.17 centavos de movimiento. Y el movimiento se dio en los primeros 15 minutos. Nos mostró la ruptura, ya está. Básico. Ruptura en primeros 15 minutos, 20 minutos del mercado y nos está mostrando el movimiento. Ya está. Claro hasta ahí, muchachos, ¿cierto? Ahora, volvamos otra vez. El miedo. El miedo. Está tan clara, está tan fácil de identificar. ¿Y por qué el miedo nos pega en contra? ¿Por qué? ¿Por qué el miedo nos juega en contra, muchachos? ¿Quién me dice? Juliet, me gusta escucharle la voz, dígame. ¿Por qué nos juega en contra el miedo? Si es tan básico. No sé, pienso que a veces, pues como todavía no somos súper profesionales, siempre tenemos mucho que aprender y apenas nos estamos capacitando cada día. El miedo es como una barrera que siempre va a existir en todo, siempre va a existir el miedo y pienso que también es necesario vencerlo para así para superar varias cosas. De hecho, pues a mí me ha tocado a lo largo del camino ir superando miedos, porque yo era una que no confiaba en mi análisis. Yo cerraba las operaciones, me desesperaba, las cerraba, y cuando ya las montaba y le dejaba la operación así con lo verdecito y lo rojito, y cuando miraba se daba el movimiento que había planeado justo hasta donde yo decía que iba a llegar. Entonces al último dije, no, o sea, me voy a vivir es con miedo toda la vida, me tengo que seguir arriesgando, así o sí, y confiar en lo que estoy haciendo. Perfecto, muy bien. Daza, ¿qué me dices tú? ¿Cómo vamos a vencer ese miedo? No, pues Master, yo el miedo lo he ido como, por así decirlo, calmando, mirando mi bitácora. La verdad, la bitácora es esencial para este tipo de ocasiones, sí. Es genial esa respuesta. Excelente, muy bien. Mauri, ¿qué me dices tú? ¿Qué haces tú para el miedo? Mauri. Bro, la verdad, mucha actitud positiva y confío en las herramientas y en lo que ya tenemos todos pues pautado en el momento de la operativa. Pero siempre con mucha actitud positiva de que va a pasar lo que he trazado. Bien. Bueno, muchachos, en este caso, la respuesta más acertada es la de nuestro compañero Cristian Daza. La bitácora, muchachos, nos da a nosotros la respuesta, el básico. Básico siempre va a ser la bitácora. Y el miedo se vence con la bitácora, esa es la respuesta. El miedo, póngalo ahí grande, el miedo se vence con la bitácora. Básico. Esto va por encima de todo, muchachos. Yo a ustedes les he dicho mucho de la bitácora y les recalco la bitácora y me vuelvo fastidioso con la bitácora. Pero si usted quiere vencer el miedo, si usted quiere vencer todos estos paradigmas de los que hemos estado hablando el día de hoy, lo mejor es que releas la bitácora una vez por semana, 2 veces por semana. ¿Vale?
revisa tus escritos, revisa tus ganancias y tus pérdidas, revisa sus operaciones que has hecho, mira las fotos de las operaciones. A mí me gusta tomar fotos de las operaciones y darme cuenta de en qué estoy fallando, si ya mi operativa va correcta, porque vuelvo a empezar a fallar. Y de esa manera me centro y me quedo centrado hacia el camino que yo estoy buscando recorrer, ¿cierto? Y de esa manera vuelvo a los básicos, de esa manera sigo operando en la misma dirección en la que vengo operando. Es decir, la respuesta a todo a esta incógnita que hemos planteado el día de hoy es, muchachos, cuando las luces estén más oscuras o cuando el camino sea más oscuro, tienes que regresar a lo básico y en este caso volver a leerte a ti mismo, que es la bitácora. ¿Por qué? Porque lo que hace que nuestro camino se oscurezca y lo que hace que nuestro camino no sea el indicado o que empecemos a salirnos de nuestro movimiento es que dejamos de lado nuestra operativa, nuestro sentido de hacer las cosas, ¿cierto? Para que mantenga fresco ese sentido, para que mantenga el sentido que nosotros sabemos tener o un sentido propio, tienes que leer la bitácora. Valga la redundancia, pero es que es así. Es decir, si tú te vas y lees tu bitácora, ves tu operación de la semana pasada, estás recordándote a ti mismo cómo has ganado, de qué manera lo has hecho y por qué perdiste. Pero si no las ves, no revisas tu bitácora, pues se distorsiona o se nubla tu mente y empiezas a hacer cosas diferentes cada vez. Empiezas a ir a hacer cosas nuevas hoy, nueva operativa hoy, le pones algo nuevo hoy, se te olvida la línea de ayer, se te olvida la resistencia, se te olvida el stop loss, se te olvida que pudiste haber ganado porque eran 10 centavos, 20 centavos, pero lo dejé correr 5 más y se te devolvió. Se te olvida que hay que entrar en esta forma. Se te olvida tantas cosas básicas que se te olvidan. O sea, son muchas. Y la única manera de que tú digas, ah, claro, esto, o que vayas enlazando o que vayas empalmando cada vez las cosas, que vaya todo surgiendo punto tras punto tras punto, que se quede punto todo a la vez, es que estés en constante lectura de tu bitácora. Resumiéndolo todo, muchachos. Para que tengas ese punto claro, es que debes leerte a ti mismo, debes leer tu bitácora. Debes, una vez por semana como mínimo, muchachos, ver tus antiguas operaciones y darte cuenta de cómo lo estás haciendo, de qué manera, y no cambiar eso que te ha estado funcionando. Y no agregarle ni quitarle, dejarlo exactamente como lo llevas. ¿Ok? Muchachos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber asistido. Espero que este webinar de importancia de lo básico lo vean nuevamente, lo revean nuevamente. ¿Ok? Me inventé una palabra, porque es muy importante y muy necesario. No los molesto más, muchachos. Tengan un excelente fin de semana. Un abrazo para todos y hasta el próximo viernes. Cuídense mucho. Chao. Gracias, Cristian. Cuídense. Gracias, Cristian. Cuídense mucho, muchachos. Chao.